vesícula biliar. Ustedes pues igual ya conocen la anatomía de la vía biliar. Importante la función que desempeña la vesícula biliar como reservorio de la bilis, básicamente situada por debajo del hígado, pero pues existen indicaciones quirúrgicas para seccionarla, entonces ahí va a estar afectada la acumulación de la bilis, que puede estar o disminuida o aumentada, depende de la indicación quirúrgica que tenga el paciente, es decir, el diagnóstico que se da. Súper importante la bilis en el proceso de digestión, ¿verdad? Entonces, por eso la función que desempeña, importante junto con la parte de los jugos pancreáticos. Cuando realizamos procedimientos quirúrgicos a nivel de la vesícula, es importante tener en cuenta las partes que la conforman, como el fondo, la parte del cuerpo, el infundíbulo y acá la porción del cuello como tal, cerca al conducto cístico. Entonces acá estaría el conducto biliar, por acá estaría la arteria cística. La arteria cística, el conducto cístico son los pinzamientos importantes que debemos tener en cuenta cuando yo realizo una colecistectomía, llámese abierta o llámese por laparoscopia. ¿De qué depende el abordaje? Depende del paciente, de la institución y del cirujano, para que la realice o por CoreLab o para que la realice vía abierta. ¿Listo? Importante a tener en cuenta la parte de los conductos biliares, porque pues ahí también existen patologías que pueden afectar el drenaje de la bilis hacia esta segunda porción del duodeno que acá vamos a encontrar, la papilla duodenal principal, donde converge la parte del colédoco y la parte del conducto pancreático principal. Entonces, súper importante para la digestión, que generalmente pues van de la mano. Si existen procesos obstructivos a nivel de la vía biliar como cálculos, colelitiasis, también se va a ver afectada la parte del drenaje del páncreas. Entonces ahí es lo que conocemos como las pancreatitis. ¿Sí? Pancreatitis, que una de las principales causas de las pancreatitis son las colelitiasis, pues por vecindad. Función importante, entonces tenemos sintetizar las grasas, ¿sí? Súper importante, porque hay una fábrica ahí de microesferas, entonces ayuda esa bilis a la síntesis de las grasas, de toda la grasa saturada o grasa no buena para el cuerpo, la hace un poco menos agresiva, básicamente para el proceso digestivo. Dentro de las patologías quirúrgicas de la vesícula biliar, entonces las principales, tenemos acá la colesterolosis, que es una indicación quirúrgica importante. Cuando hay acumulación de histiocitos, estos son depósitos de grasa calcificada, se acumulan dentro de la vesícula biliar y pues hace que la vesícula se inflame y que no actúe como un reservorio de bilis. Entonces ahí pues el paciente va a consultar por todo lo que le ocasiona la parte digestiva y ahí se decidirá el tratamiento más adecuado, si es quirúrgico o no, dependiendo pues del tiempo de evolución y del criterio del cirujano. Al principio pues son pacientes asintomáticos, ya con el paso del tiempo, cuadros repetitivos, pues el paciente va a presentar la sintomatología que hace que se lleve a cirugía. Otra indicación es la colelitiasis, igual, dependiendo pues del tiempo de evolución, qué tan crónico tenga ese paciente su estado, si ha consultado o no, porque generalmente pues las colelitiasis son dolorosas, hace que el paciente vaya al servicio de urgencias y ahí pues se necesitarán estudios complementarios.
hereditarios. Generalmente pues esto tiene factores predisponentes a nivel del componente familiar. Al principio es asintomática, no presenta síntomas como tal, pero pues ya con el paso del tiempo, el cólico biliar, que es un signo bastante fuerte en estos pacientes, empiezan a no tolerar las comidas grasas, a la ingesta de grasas, hinchazón abdominal, gases, hay unos que cursan con náuseas y vómitos, dependiendo pues del grado de obstrucción asociado a estos cálculos, porque pues el proceso digestivo va a estar interrumpido. Entonces ahí se va a determinar si nuestro paciente va a ser quirúrgico o no. Dentro de las complicaciones, después del cólico, pues el paciente va a entrar en una etapa aguda, se va a inflamar esa vía biliar, los cálculos pueden migrar, pueden descender hacia el colédoco, si están por ejemplo a nivel de los conductos hepáticos, bajan, van al colédoco, lo obstruyen y pueden llegar hasta la ampolla de Barker. Entonces ahí pues se va a obstruir también la secreción pancreática y ya el paciente no solo va a tener sintomatología a nivel de la vía biliar, sino a nivel del páncreas. Ahí existen las pancreatitis. Y esto, si no se trata, ya sea en forma conservadora o quirúrgica, el paciente termina en un carcinoma vesicular. El carcinoma vesicular es secundario a una colelitiasis maltratada o no tratada, o tratada de forma tardía. Entonces hay que mirar esa parte, los factores predisponentes, consumo de medicamentos, obesidad, las alteraciones a nivel del componente líquido y lípido en la sangre, también la diabetes, factores de coagulación, todo lo que tiene que ver con alteración de estos factores. Entonces estas personas que sufren esto son más susceptibles a formar colelitiasis, cierta predisposición familiar para la presentación de esto. Si no se ataca o si no se trata estos factores, pues el paciente o el cirujano decidirá, necesita una imagenología para mirar el tamaño de los cálculos, la localización. Usualmente se puede hacer una ecografía, pero no son muy seguras, o una ecotomografía para mirar la presencia de esos cálculos. Acá tenemos una TAC, básicamente también mirando dónde están los cálculos para programar el paciente a cirugía, pacientes quirúrgicos, ya sea con inyección del medio de contraste. Colangiografía hace referencia a inyectar medio de contraste en la vía biliar para que se vea la radiografía así. Entonces, con ese medio de contraste inyectado directamente en la vía biliar, ya sea por medio del conducto cístico, por medio del colédoco, el técnico de rayos X toma la placa y se dibuja la vía biliar. El lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, los conductos hepáticos, acá la parte común, acá llegaría la parte del duodeno. Entonces se decide si se necesita sacar uno de los cálculos para desobstruir esa zona. Y el tratamiento, ¿no? Si son pacientes sintomáticos, generalmente pues lo más seguro es que el paciente termine en una colelar o en una colecistectomía, depende del criterio del cirujano. También se pueden fragmentar una litotricia extracorpórea a través de este litotriptor, pero pues no todos los pacientes son candidatos. Son pacientes que no deben tener tamaños de cálculos demasiado grandes porque no van a salir, no van a ser expulsados. También hay unos medicamentos, nombres comerciales, que ayudan a tratar de disolver esos cálculos y cambios pues también a nivel del estilo de vida. Si hay cálculos, el paciente pues va a terminar con colecistitis, ¿no? Inflamación de esa vía biliar asociada a la obstrucción. Entonces por eso pues una colecistitis, o a veces ahí es que me duele la vesícula, ¿sí? Se evidencia en una ecografía y el paciente puede ser operado de urgencias. ¿Qué pasa si se explota la vesícula? Una peritonitis generalizada ahí, se puede uno morir, ¿verdad? Entonces por eso esto se puede convertir en una urgencia quirúrgica. Las colecistitis agudas
generalmente hay que estudiarlas, se pueden asociar a infecciones bacterianas por Escherichia coli, por Streptococcus fecalius, es decir, por consumir alimentos mal procesados o mal lavados, alimentos en la calle, con condiciones pues poco salubres, ahí nos ganamos estos bichos y pueden secundariamente inflamar la vesícula. Si es asociado a cálculos y el paciente ya está en un estado de cronicidad, pues básicamente el paciente va a ser llevado a cirugía para realizar la colecistectomía. Siempre enviamos los cálculos también para patología junto con la vesícula biliar. Entonces tenemos acá en la etapa aguda llevar el paciente a cirugía, si son sintomáticos, dependiendo del tamaño de esos cálculos, con el interruptor endoscópico o cirugía abierta. Los pacientes generalmente cuando entran en un estado de cronicidad asociado también a condiciones bacterianas hay que hacer tratamiento con antibiótico, alimentación saludable, pues dependiendo de la evolución del paciente, cómo evolucione, la comorbilidad también hay que mirar. La edad del paciente, si ya es un paciente de 90 años, con todas las comorbilidades, pues no se va a llevar a cirugía. Existen también tumores de la vesícula biliar que pueden llevar a realizar una colecistectomía. Entonces tenemos estos tumores, pueden ser en la parte de la vesícula biliar o a nivel de la vía biliar. Igual por vecindad se puede afectar esa parte de la vía biliar y terminar el paciente con una colecistectomía. Los adenomas no son muy frecuentes. Esto pues es una vesícula abierta. Esta es la parte de la endoscopía que solo lo ve el patólogo, no lo vemos en cirugía. También es otra indicación quirúrgica para quitar esa vesícula biliar y el carcinoma de la vesícula biliar, que por vecindad puede afectar la parte del hígado. Están unidos ahí, entonces el paciente con un CA de vesícula biliar también puede terminar en resección hepática, por vecindad cuando existe metástasis. Son pacientes que van a cursar con cuadro de ictericia por el drenaje de la bilis que existe con la obstrucción, flatulencias, también pueden tener ascitis, aumento del perímetro abdominal, gases, fiebre, náuseas, vómitos, todo esto asociado a la parte de la obstrucción que da el proceso de asimilación en estos pacientes. Formas de diseminarse ese cáncer: por contigüidad, cercanía, se puede presentar en otros órganos, por vía hematógena, que es frecuente, o por vía linfática, a través de los ganglios linfáticos. Entonces puede afectar órganos a distancia. ¿De qué depende? Del estadio en el que se encuentre esta patología, básicamente. Bueno, ya ustedes conocen perfectamente la anatomía hepática. Importante en el hígado, que es un órgano friable, que cuando vamos a realizar procedimientos quirúrgicos en él hay que tener en cuenta pues que son cirugías, si son de urgencia hay que realizarlas muy rápido, que el hígado puede sufrir acá su cápsula, se puede reventar todo este componente sanguíneo y empezar a sangrar. No se puede controlar el sangrado fácilmente, es muy difícil. Entonces son procedimientos quirúrgicos que básicamente hay que tratar de conservar el hígado como tal. El hígado es un órgano que se regenera, ¿sí? Yo puedo realizar líneas de sutura a nivel hepático, pero pues a veces no se puede salvar todo el componente hepático porque el cirujano empieza a pasar puntos y se empieza a desgarrar. Entonces ahí pues pensaríamos en una resección de componentes hepáticos o en una lobectomía hepática, que sería secundario generalmente a la parte del trauma. Importante pues los lóbulos derecho, izquierdo, ya saben, cuadrado y caudado de Stiger, cuando el cirujano de pronto hace la descripción quirúrgica para determinar específicamente dónde están localizadas las patologías en estos pacientes y realizar esa parte de la descripción. Nosotros también hacemos
descripción del procedimiento quirúrgico en el sistema, ¿no? Que fue lo que hicimos, las líneas de sutura, los insumos, lo que usamos, para qué serviría realizar una descripción quirúrgica desde el punto de vista del instrumentador. ¿Qué creen ustedes? Para saber el orden en el que vamos a utilizar el instrumental. La descripción quirúrgica se hace después de la cirugía. ¿Sí o no? ¿Están dormidos? Para que haga una descripción desde el punto de vista de instrumentación para nada. Bueno, para tener como soporte los insumos que yo usé, las suturas, nuestro recuento, todo, ¿sí? Hay una parte donde uno coloca el recuento, hay una parte donde coloca los insumos, el material de osteosíntesis si estoy en ortopedia, y hay una parte donde yo hago una descripción. ¿Por qué? Porque eso me puede salvar de responsabilidades. Entonces siempre por procedimiento quirúrgico, esto ya no se hace en papel, para eso todo está sistematizado, y ahí nosotros ingresamos con usuario y contraseña y hacemos nuestra descripción. Importantísimo. Importante pues también la fisiología que tiene este órgano, ¿sí? Que nos ayuda tanto en la vida, sintetiza las proteínas, actúa como desintoxicante, todo lo que yo ingiero, medicamentos y demás cosas agresivas para mi cuerpo, él las convierte en sustancias inocuas, es decir, que no me afecte tanto para el organismo. Almacena vitaminas y glucógeno, esto es súper importante, básicamente pues para todo lo que ya les muestro eso. Lo que desempeña el hígado, excreta la bilis, allá en los canalículos biliares sale la bilis a través de esos conductos biliares y básicamente pues se va a almacenar ahí en la vesícula biliar, pero llega algo de importante para la digestión de los alimentos, ya sea carbohidratos, ya sea lípidos, proteínas, colesterol, todo lo que ustedes quieran. Es súper importante esta función, que si está alterada, pues el paciente va a presentar síntomas asociados a esta síntesis de todos estos componentes. También interviene acá en la síntesis de estos factores de coagulación, entonces si hay alteración, pues el paciente también va a tener alterado estos factores de coagulación. Bueno, acá súper importante que tengan en cuenta esta estructura que se llama triángulo de calor cuando yo trabajo sobre el hígado y la vía biliar, acá. Entonces el triángulo de calor es un punto de referencia anatómico que el cirujano tiene en cuenta cuando trabaja en una colecistectomía. ¿Para qué lo tiene en cuenta? Para evitar lesionar la vía biliar. ¿Listo? Entonces está formado acá por la parte del conducto cístico, por el borde inferior hepático y por la vía biliar principal. ¿Para qué lo tiene en cuenta? Para que cuando vaya a quitar la vesícula, ligue el conducto cístico y no ligue el conducto colédoco. ¿Qué pasa si se liga el colédoco en vez del cístico? No tiene por dónde drenar. No tiene por dónde drenar la bilis a la segunda porción del duodeno. Entonces por eso ellos se aseguran, cuando llegan allá específicamente a la vesícula, localizamos el triángulo de calor. Ya lo localiza, entonces ahí sí puede buscar la arteria cística, el conducto cístico, proceder a seccionarlos, ligarlos para poder quitar la vesícula biliar. Y eso se los preguntan siempre en la rotación, cuando estén rotando. ¿Pero sería la vía biliar o el conducto hepático? Es lo mismo. Conducto hepático común o la vía biliar principal. ¿Listo? Cualquiera de los dos se puede decir. Bueno, otra indicación quirúrgica es el carcinoma hepatocelular.
que también puede afectar la vesícula biliar. Entonces, son tumores primarios que se originan a nivel del hígado maligno y básicamente pues, se presenta más en hombres que en mujeres, ya usualmente después de la sexta década de la vida, pero pues no todas las personas sufren. Hay que tener condiciones de base como haber sufrido virus de la hepatitis, ¿sí? No todos los pacientes les va a dar esto, que van a presentar pues dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, ascitis, son esos pacientes con un perímetro abdominal bastante amplio, pues asociado a esta inflamación que ocurre a nivel hepático, hay hepatomegalia, y básicamente pues también como hay alteraciones en los factores de coagulación, los pacientes van a presentar hematomas, tendencias a sangrar por cualquier cosa, y la parte de la ictericia, son pacientes que se programan para cirugía y que deben programarse después para trasplante hepático. Entonces ahí hay que buscar que exista pues histocompatibilidad. Usualmente los primeros donantes son de la parte familiar, se hace estudios, ya si no son compatibles se abre la lista de espera ya la parte externa, y pues acceder a un órgano acá en nuestro medio es un poco complicado, no se puede morir esperando un donante. ¿Sí? Procedimientos quirúrgicos para estos órganos. 2:30, está súper temprano. Colecistectomía. Lo primero que vamos a realizar es la extirpación de la vesícula biliar, ya sea por la paroscopia, pero pues esto no es la paroscopia, sino lo vamos a hacer por vía abierta, básicamente. ¿Qué vamos a llevar para una colecistectomía? Nuestro equipo de laparotomía y el set de separadores. No necesitamos nada más. ¿Listo? Los insumos convencionales de la laparotomía, los que todos conocen. Adicionalmente, tener en cuenta los rollos abdominales, que para qué los usamos, Cristo, en una laparotomía. No acordar, acordar a Cristo. Para poner los separadores. O sea, Para separar órganos, para separarlos. Para colocarlo en los órganos. No, para poderlo separar, para poder tener visualización. Para separar las asas y hacer la colocación de los separadores para una mejor visualización, si es diferente, señorita Arredondo, o sea, más elaborada la respuesta. Y las torundas, ¿para qué las Para hacer disección. Para hacer disección. Para disecar, en este caso, para disecar el conducto cístico, la arteria cística y el lecho hepático. ¿Listo? Para eso las usamos. Torundas medianas, no torundas tipo Manimoto, sino medianas. Ojo, las torundas van en el recuento. ¿Listo? Les voy a aclarar algo del recuento para que no se confundan en el parcial de fundamento. No, uno no entra a cirugía y le dice al auxiliar: tengo un capuchón, tengo una aguja hipodérmica, tengo 1, 2, 3, 4, 5. No, uno cuenta en la cabeza y totaliza, pero ¿qué voy a contar? Cortopunzantes. Yo no le digo, tengo una aguja de Vicryl, a ella no le interesa, ni siquiera sabe, ¿sí? Ustedes solo les dicen, el recuento de las agujas es tanto, cortopunzantes es tanto, gasas tanto, mechas, compresas. El instrumental generalmente en la mayoría de las instituciones no está en la lista de chequeo de recuento, pero ustedes lo tienen que contar. ¿Para qué lo tienen que contar mientras se está arreglando la mesa? Para saber con cuánto entra. Para saber. Pero para saber, listo, sí. Y también para que no les vayan a cobrar una pinza, porque si uno no cuenta y ya finalizando la cirugía, en la central, entrego el equipo de laparotomía, me faltaron 3 Rochester, ¿usted por qué no avisó?
Y también uno dice, ¿será que lo dejé hablando con el paciente? Y yo no conté el instrumental. ¿Sí? También para quedar uno tranquilo. Bueno, no importa que falten las pinzas, pero sí estoy segura que las pinzas no se me quedaron en la cavidad. Arreglando la mesa, uno se da cuenta si está uno completo el equipo, le avisa al auxiliar en caso de que esté incompleto para que avise en la central porque ya estamos vestidos y no voy a pagar algo, uno guarda el rótulo porque puede ser que la persona que entró antes se le fue a la lavandería las pinzas o en su defecto lo dejó en la cavidad del paciente. ¿Listo? Pero siempre hay que contar también el instrumental. ¿En qué momento le dicen el recuento al auxiliar? Cuando arman la mesa antes de hacer la incisión, no, el recuento inicial. El recuento final se cierra antes de cerrar el paciente. En este caso, en una laparotomía, cuando empiezan a cerrar el recuento. Cuando uno le dice al auxiliar, por favor, no hágame. No quiero nunca escuchar a nadie mandando sin pedir el favor. Uno le pide el favor siempre, absolutamente siempre al auxiliar de todo. Si no quieren tener problemas en su vida. ¿Sí? Porque pues hacerse enemigo del auxiliar es complicado. Porque es la única persona que no está estéril y la que me va a proporcionar, ay, se me quedó el equipo de la parotomía, pequeño detalle, ya están vestidos, ya pequeñísimo detalle. Algo así puede suceder, yo he visto que sucede. Entonces es mejor ser, no amiga, no estoy diciendo, sino tener una relación cordial con todos los miembros del equipo quirúrgico y llevarnos bien la vida. No es, ay, se me quedó el equipo allá, bruja, tráigamelo algo, ¿no? Pero pues que se le queda en el equipo tampoco. Pero, ¿cuándo vamos a cerrar el recuento? Recuento inicial ya. ¿Cuándo lo cerramos? Cuando le pedimos el favor a ella que me cuente allá lo que tengo en el balde rojo, pues porque yo no me puedo agachar a contarlo. Bueno, no puede haber patología antes de cerrar el primer plano. En el caso de la laparotomía, antes de pasarle al cirujano, el punto de aponeurose. ¿Listo? Siempre. Así el cirujano esté atacado, quiera volar, tiene que esperar el retorno. Yo no le puedo pasar el ácido polirlicólico sin haber hecho eso. ¿Listo? Suturas, acá tengan en cuenta que en todo lo que diga lecho hepático es monofilamento orgánico, no multi, o sea, es el calcio cromado es un mono. Ya saben cuál es la sutura de piel en la laparotomía, cuál es la sutura de la aponeurosis, que voy a utilizar para ligar vasos, sedas precortadas, acá, dos ceros, que voy a ligar en una colecistectomía. Listo, son los dos componentes. El lecho hepático opcional, el calcio cromado, no lo voy a circular a la mesa solo si queda sangrando el lecho hepático. No lo uso de primero. Igual el dren que se deja a nivel del lecho hepático es opcional. Un dren de Penrose se puede dejar en caso de que exista sangrado del lecho hepático cuando yo quito la vesícula y que el cirujano no lo pueda controlar ni con electro, ni lavando con solución salina tibia, ni pasando puntos de calcio cromado. Entonces podemos dejar un dren por contraversilla para blindar el sangrado en el postoperatorio. ¿Listo? ¿Cómo sería la colecistectomía entonces abierta? Este es el ombligo. En este caso vamos a hacer una incisión subcostal o de córnea derecha. Acuérdense que en la subcostal corto los músculos, ¿cuáles? Únicos. Entonces, rectos acá, estamos en la parte superior, no estamos en la parte inferior, ¿cuáles oblicuos? Acá llegamos a la cavidad, localizamos el hígado, la vesícula biliar, hay que hacer una adecuada separación. Usualmente se necesitan dos ayudantes para palpear acá porque pues es un poco difícil. La cirugía abierta, más si es un paciente obeso,
podemos utilizar el separador abdominal con la valva de Balfour, podemos utilizar los separadores de Diver, las valvas maleables, junto con la parte de los rollos abdominales. La idea es que quede expuesto la parte de la vesícula biliar, que la vamos a traccionar con qué pinzas. ¿Con qué? Con Batco. Realmente las Batco son gastrointestinales y para una vesícula se suelta. Venga más. ¿Con qué pinzas puedo traccionar la vesícula biliar? Ahí está la pinza, con Rochester. La Kelly-Action es muy delgada, sí es parecida a una Kelly-Action, pero pues no lo hacemos con Kelly-Action, con Rochester. Generalmente 2 pinzas de Rochester para traccionar. En caso de que la vesícula esté muy inflamada, que tenga colecistitis así a punto de explotarse, que si yo le pongo una Rochester se explota, el cirujano me puede pedir un Yelcor o una aguja hipodérmica con una jeringa, la funciona y saca bilis. Esa bilis la botamos en el parte rojo para que la vesícula no esté tan tensa, así como una espinilla que se explota. Si yo exploto la vesícula con la Rochester, pues hay más probabilidad de contaminación de la cavidad. Entonces, por eso pues hay que tratar de no explotarla. Y ahí, cuando la tengo traccionada, procedo a buscar los 2 componentes importantes acá a nivel de la vesícula. Entonces diseco la vesícula acá de esta pared para que me quede móvil y poder localizar la parte del conducto cístico y la arteria cística, que serían los 2 componentes importantes que yo voy a ligar, ¿sí? ¿Con qué pinzas tomo el conducto cístico y la arteria cística? Cístico. Con pinzas de cístico o Kelly-Action. Doble o triple pinzamiento. Y habla. Sobre todo esa niña que habla costeño. Entonces tenemos acá doble o triple pinzamiento de cístico Kelly-Action. ¿Con qué la sección? El conducto y la arteria. ¿Con qué pinzas? Sí, las tomé con doble o triple pinzamiento de cístico Kelly-Action. ¿Con qué voy a cortar el conducto y la arteria después de clampeado para ligarlo? Con tijera de mesilmado larga. Si el cirujano no quiere tijeras, ¿con qué otra opción? No, electro. No.